El objetivo de este video es explicarles que no existe una sola Biblia, como todos o muchos creyentes piensan que la de ellos es la verdadera y la única. Ahora, ¿cuántas religiones creen que se basan en la Biblia? ¿10? ¿20? ¿30? ¿1000? La respuesta es 3, de las cuales salen 10, cientos o hasta tal vez miles de derivaciones o diferentes tipos de iglesias que provienen de la misma rama de las 3 religiones. ¿Y cuáles son esas 3 religiones? Son el judaísmo, el cristianismo y el islam. Lo más interesante es que las 3 religiones creen tener una única verdad y por esto es que son monoteístas, es decir, que creen en un único Dios. Ahora, si tú creciste creyendo que solo hay un Dios, solo hay una verdad, siento decirte que hay otras 2 religiones más que se derivan de la Biblia que creen exactamente lo mismo que tú. Creen que su Dios es el verdadero y que su verdad es la única. ¿Y cómo es que hay estas diferencias si todas provienen del mismo libro? Simplemente son interpretaciones diferentes. Entonces, al interpretar diferente este libro, se han creado esas otras religiones que creen en un Dios diferente. Y lo triste es que muchas veces hay guerras y hasta se llegan a matar entre ellos en nombre de Dios. Cuando Dios lo que profesa es amor y lo primero que dice es que no mates a tu propio hermano. ¿Sabías que el Nuevo Testamento se ha escrito de 70 a 300 años después de que murió Jesucristo? ¿Se imaginan lo que es eso? Escribir sobre alguien que vivió 70 a 300 años antes, cuando muchas veces ni siquiera logramos saber cuáles son los nombres completos de nuestros abuelos paternos y abuelos maternos, menos aún vamos a saber lo que dijeron hace tantos años atrás. Lo mismo con el Antiguo Testamento. No se escribió cuando los hechos sucedieron exactamente en ese mismo momento. El Antiguo Testamento también fue escrito mucho tiempo después de que ya habían pasado las cosas, por lo que también puede ser que no sea una versión exacta de lo que sucedió. Entonces es ahí donde se cuestiona un poco la Biblia. ¿Qué tan cierto es algo que se está relatando de algo que pasó hace un mes, hace un año, hace 10 años, hace 100, hace 300 años? ¿Qué tanto la gente se puede acordar realmente de lo que pasó? Se dice o se cree que el Antiguo Testamento tiene aproximadamente 49 libros. Entonces, dependiendo de la religión, ellos optan por utilizarlos a todos los libros o simplemente un cierto número de libros. Los cristianos católicos utilizan de 46 a 49 libros del Antiguo Testamento, mientras que los cristianos protestantes usan de 39 más o menos a 46 de estos libros. Los judíos utilizan o basan su religión en solamente 39 libros. Los musulmanes no utilizan ninguno de los libros del Antiguo Testamento, pero su religión nace del Antiguo Testamento. Ellos creen que son ascendientes de Abraham, el cual proviene del Antiguo Testamento. Y por otro lado, los mormones decidieron añadir un libro completo más. Ellos tienen el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y el Libro del Mormón. ¿Se han puesto a pensar lo que significa que la Biblia que tú crees que es la palabra verdadera tiene más libros o menos libros que las demás Biblias? Además, para acabarla de rematar, la Biblia fue escrita en unos idiomas muy antiguos que son el arameo y el hebreo, los cuales no tienen vocales. El hecho de que un lenguaje no tenga vocal dificulta más la interpretación y la traducción de las palabras. Por ejemplo, al no tener vocales no sabemos si Dios realmente era hombre o era mujer. El aumentar o quitar libros obviamente va a cambiar completamente la interpretación de lo que es el relato bíblico, por lo que cada iglesia decide poner o quitar los libros que ellos desean, cambiando así toda la historia. De este modo surgen muchas diferentes interpretaciones. Por ejemplo, los testigos de Jehová
te lo pueden demostrar claramente con citas y versículo, tal capítulo, tal versículo, donde exactamente dice que no se puede hacer una transfusión de sangre. Los mormones, por el otro lado, te demuestran que Jesús estuvo en América después de su resurrección. Los católicos te demuestran que sí está permitido creer en santos o, por ejemplo, en venerar a la Virgen. Los judíos te demuestran que en tal capítulo, tal versículo dice que no podemos comer cerdo. Los cristianos protestantes te demuestran que solo hay que creer en Jesús, que no podemos tener santos. Pero ahora, después de ver este video, creo que ya podemos saber de por qué hay diferentes interpretaciones de la Biblia. Entonces, ¿quién le da la autoridad a una iglesia para decidir cuántos libros exactamente tiene que tener su Biblia, o cuántos libros menos, o cómo interpretar ciertos capítulos y ciertos versículos? ¿Será que ninguna de estas iglesias está en lo correcto? ¿Que una de ellas tiene la verdad? ¿O será que todas están en lo correcto? Ya eso depende de cada uno, y es a lo que al final del día le llamamos fe, tener fe. Pero ¿se han puesto a pensar que la fe está directamente relacionada con la familia donde naciste, donde creciste, y la cultura mayormente influenciada por una religión o una iglesia que básicamente utiliza cierto número de libros? Entonces, al final, todos pensamos que tenemos la verdad y tal vez ninguno la tiene. Muchas gracias por escucharme. Si tienen preguntas, por favor, mándelas por sus comentarios y yo trataré de hacer un análisis de lo que les intriga o de lo que quieren aprender. Por favor, no se olviden de suscribirse y apretar la campanita. Gracias y nos vemos en el próximo video. Gracias por visitar a Uruk. Por favor, suscríbete.